Si quieres aprender a elaborar estas campanitas, quédate hasta el final del tutorial y comenzamos. Bien, para empezar a hacer estas campanitas, lo primero que debemos hacer, en 3 dedos me voy a envolver el hilo crochet en 2 hebras, recuerden. Paso el crochet, traigo la hebra, giro y vuelvo y paso el hilo por el anillo o la cadenita más bien. Y simplemente voy a tejer ahora. Voy a comenzar tejiendo puntos bajos acá, así de esta manera, miren, meto el crochet, traigo y hago un punto bajo ahí, envolviendo esas hebras. Voy a hacer 12 puntos para empezar, 12 puntos bajos o 12 medio puntos como le conocemos, envolviendo toda la parte de la cadenita o de más bien del anillo, miren, así como pueden ver ustedes en pantalla. Sigo, miren, 4. Voy a dar varias puntadas. 4, 5, 6, 6 puntos llevo. 7, 8, 9 y 10. 10, 11 y 12. 12 puntos bajos, ¿cierto? Recuerden. Ahora saco el crochet. Voy a sacar el crochet y entonces voy a tomar mi borla ya hecha previamente. Recuerden que en el tutorial pasado expliqué cómo hacerlas. Ahora voy a ingresar por ese anillo mágico, voy a pasar la borla. Exacto, de esta manera paso el cordón primero y luego la borla. Y ahora sí ajusto, miren niños, entonces una vez que esté ahí, mi borla dentro del anillo mágico más bien, simplemente voy a empezar ahora, voy a ajustar, tiro de esta hebra corta, bien, ajusto lo más que pueda para que me quede bien cerradito el anillo, ajusto un poquito más. Bien niños, una vez hecho esto, haber ajustado bien lo más que pueda, me voy a ir al primer punto, ¿cierto? Ahí miren, pico ahí. Y voy a ingresar un alma adicional o 2 hebritas de hilo para que esto me dé un poquito más de resistencia. La pongo encima, miren, como pueden darse cuenta, ahí está la colita del inicio del extremo. Entonces voy a empezar a dar 2 puntadas en cada punto. O sea que si empecé con 12 puntos, al final de esta vuelta voy a tener 24. Recuerden, 2 puntadas en un mismo agujero voy a poner 2 veces. Voy a tejer 2 veces, ¿cierto? Entonces sigo dando de las 2 puntadas de a 2 en cada uno de los orificios que vemos ahí en cada punto. 2 puntadas. Y me voy a ir yendo 2, recuerden, 2, 2, 2, 2. O sea que voy a terminar con 24 puntos. Dos puntadas, ahí llevo 6, 2, 4, 6. 6 puntadas. Recuerden, 2 puntadas en cada punto. O sea que estamos haciendo aumentos en cada uno de los puntos. Me voy yendo nuevamente de a 2 puntadas, 2. Hasta terminar la vuelta. Bueno, entonces recuerden, voy dando 2 puntadas, sigo dando 2 puntadas en cada uno de los puntos. Miren, ahí voy dando 2 puntadas, con paciencia, no pasa nada. Reviso que no se me vea nada, no me queden bulticos. Ok, entonces recuerden que llevo un alma, 2 hebritas por dentro. Y la colita corta también la estoy llevando por dentro.
Entonces por eso ustedes ven 4 hebras, pero en realidad son 2. Porque para mí es muy importante que esto quede bien ajustadito. Entonces yo voy dando 2 puntadas. Voy ajustando, recuerden, ajusto. Aprieto más para que se me cierre más el círculo del centro. Entonces, miren niños, en este punto otros 2, 1. Bueno, y en el siguiente otro punto más, 2. O sea, estoy dando 2 puntadas en cada punto disponible. Y a partir de esta vuelta, después de esta vuelta, simplemente voy a seguir dando vuelta tras vuelta sin aumentar más. Esto es simplemente la segunda vuelta de aumentos. Acá es la única que vamos a hacer de aumentos. Llegamos al final, miren, como pueden darse cuenta. Ahora, miren. Este es el último aumento. Y ahora sí voy a empezar a dar vueltas ya, vueltas tras vuelta. Y voy a hacer... esto es para que se me forme ya la coquita, se vaya encocando. Entonces por eso dejo de hacer aumentos. Recuerden, un puntico en cada uno de los puntos, o sea que vamos a tejer 24 puntos todo el tiempo. Voy a cortar esta hebra que es la hebra corta del inicio, la puedo cortar ya que la arrastré bastante tiempo. Ya es suficiente, la corto y simplemente sigo avanzando con mi alma. Miren, mi tejido, mi alma está ahí, 2 hebritas. Simplemente voy a dar puntada tras puntada. Ya no voy a hacer más aumento, recuerden, no voy a hacer más aumento. Entonces tejo punto por punto. Me voy yendo. Me voy yendo, recuerden, voy tejiendo punto tras punto. Tomando toda la cadenita, eso sí, es el mismo tejido de la mochila, es muy importante también que sepan esto. Y es que estamos haciendo el mismo tejido de la mochila. Punto tras punto. Recuerden que estamos tejiendo toda la cadenita, agarrando toda la cadenita completa. Sigo avanzando. Esta es la tercera vuelta. Ya no estamos haciendo más aumentos, necesitamos que el tejido se encoque. Entonces por eso no hacemos más aumentos. Esta es la campanita de la borla. La campanita. Esta campanita va a llevar relieve. El mismo relieve de la mochila. Bien, niños, miren. Ahora sí, sigo avanzando. Ya una puntadita en esta tercera vuelta. Ya no vamos a hacer más aumentos, recuerden. Entonces yo sigo avanzando. Lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se hace estas campanitas. Claro está que ustedes la pueden hacer fuera también, por fuera, pero yo lo recomiendo hacerlo así porque puedo ajustar el tejido, ¿cierto? O sea, puedo ajustar el anillo central de la base. Voy a seguir dando otras vueltas más, otra vuelta más. Son 4 en realidad en total. Esta vendría siendo la tercera, me falta una todavía. Para empezar a hacer el relieve, ya esto se empieza a encocar. Se van a dar cuenta más adelante que él se empieza a encocar automáticamente. Automáticamente él se empieza a encocar. Miren, entonces ahí voy dando puntada tras puntada.
Lo llevo, miren, lo llevo para mirar cómo va quedando. Obviamente me faltan muchas vueltas, pero yo sigo dando las vueltas, lo retiro nuevamente o lo alejo para poder tejer cómodamente. Acá estoy desenredando un poquito, pero bueno, ya estoy nuevamente con mi tejido otra vez. Le estoy empezando la vuelta número 4. Ya recuerden, una vez más, me gusta repetir mucho las cosas para que les quede claro, y es que ya no vamos a hacer más aumentos para que automáticamente el tejido se empiece a encocar, y es precisamente lo que estoy buscando, que se encoque para formar el forro de las borlas o las campanitas más bien. Estas campanitas van a tener un relieve con punto alargado, punto bajo alargado. Entonces yo continúo dando las puntadas. Doy las puntadas que necesito. Me gusta mucho hacer esto porque es una decoración muy hermosa para nuestras borlas, para hacer algo diferente. Entonces, claro, son bastante trabajosas, tienen mucho trabajo, pero bueno, vale la pena hacerlo porque quedan muy bien lucen muy bien ya puestas en las borlas, y por supuesto el tejido va a quedar, la mochila en general va a quedar mucho más bonita, elaborada con estas, y le va a dar un valor agregado a nuestro producto. Listo, niños, ahí vamos llegando al final de la vuelta número 4. Miren, un punto más. Ahora, miren, voy a irme a la parte de abajo para hacer el relieve. Miren, ahí, pero a la parte de abajo, ¿cierto? Para hacer el relieve alargado o el punto bajo alargado. Miren, ahí se forma ya el relieve. 2 puntos de separación. 1. Ok, acá se me salió 1. ¿Sí ven? Ahí quedó el relieve alargado, la primer puntadita, que es esta misma. Esta que voy a señalar, esta es la misma puntada que vamos a hacer. Entonces 1 y 2 puntos de separación. Y nuevamente repito el relieve. ¿Cómo se hace? Me voy al punto, miren, estoy en el punto, pero a la parte de abajo, a la vuelta anterior, meto el crochet abajo, traigo la hebra, vuelvo y traigo hebra, y paso por esas 2 hebras y tengo el relieve alargado, 2 puntos de separación. Bueno, acá se me salió. Entonces 1, 2 puntos de separación en punto bajo normal completo, y nuevamente hago otro relieve. Acá estoy desenredando un poco para sacar hilo. Si ven, ahí va quedando el relieve. De pronto al comienzo no se nota mucho, pero bueno, es la misma puntada. Nuevamente en el siguiente punto, pero abajo, meto el crochet, meto, miren, traigo, vuelvo y enlazo, y paso por esas 2 cadenitas y tengo el relieve, 2 puntos de separación, 1 y 2 puntos de separación. Recuerden, ahí va quedando el forro, la campanita. Relieve, 1, 2 puntos de separación, otro relieve ahí donde señalé. Vamos a hacerlo ahí, pero abajo. Recuerden, meto el crochet, traigo hebra, 2 puntos de separación, ahí ya está el relieve, 2 puntos de separación normales, cogiendo la cadena completa, eso sí, todo el tiempo es igual. Para este tejido, otro relieve abajo, pico y abajo, ahí, y vuelvo y enlazo, 2 puntos de separación, dos puntos de separación, el relieve, mírenlo, ahí, 2 puntos de separación normales, ¿cierto? Así me va quedando el tejido. Nuevamente otro relieve ahí, pero en la parte de abajo, recuérdenlo. Y formamos el relieve, 2 puntos de separación.
Y cada vez nos vamos acercando más al final de esta primera vuelta de relieve. Son 3 en total. Llevo esta, la primera, otro relieve abajo, y como pueden darse cuenta, miren, el relieve, 2 puntos de separación, y hemos terminado la primera vuelta de relieves. Ahora me toca abajo, miren, ahí uno, y hago un relieve ahí. Esta vez no alcancé para dar 2 puntos de separación, y simplemente ahí sí 2 puntos de separación, 1, 2, otro relieve al ladito derecho del que ya había hecho, miren, ahí abajo, miren, abajo, pico pero abajo, 2 puntos de separación, otro relieve, voy mirando que me quede muy bien, exacto, me voy a la parte de abajo, ahí y abajo, meto, dejo el relieve, miren, de esta manera, 2 puntos de separación, 1, 2, otro relieve al lado derecho del que ya he hecho, miren, ahí, a la derecha, abajo, recuerden, 2 puntos de separación, 1, o sea, encima de este relieve hago un punto normal y hago otro ahí, otro punto normal, punto bajo, y otro relieve ahí, meto y hago el relieve, 2 puntos de separación, 1, es la misma puntada de la mochila, recuerden, es la misma puntada, voy haciéndole así como para sobarlo, para que vaya abriendo un poco y no se me cierre demasiado, y así me va quedando esta bella campanita en la segunda vuelta de relieve. Voy a desenredar acá un poco porque miren, a veces me descuido y se me enreda todo esto, pero no pasa nada, miren, es muy fácil desenredar. Es de mucha paciencia, eso sí, mucha paciencia y concentración. Nuevamente, miren, un punto normal, otro punto normal, el relieve abajo, pico ahí pero abajo, recuerden, 2 puntos normales, 1, saco hilo porque se me enreda un poco, se me acaba también, entonces 1, 2 puntos, otro relieve abajo, miren, ahí abajo, 2 puntos de separación, 1 y 2, otro relieve ahí abajo. Los relieves siempre se hacen tejiendo en la parte baja del punto, la vuelta anterior más bien, así me va quedando, miren. Ahí hice un punto normal, otro punto normal y otro relieve, pero bueno, aquí ya hemos llegado al final, entonces solamente me alcanza para uno, recuerden, entonces un punto normal y el relieve inmediatamente, ¿cierto? Mire cómo me va quedando hermoso. 2 puntos de separación, 1, 2. Bueno, tomando las 2 hebras, recuerden, 1 y 2. Ahí están los 2 puntos. Otro relieve abajo, recuerden. Entonces estamos en la tercera vuelta de relieves. Otro punto normal. Otro punto bajo normal, agarrando la cadena completa, eso sí. Muy importante todo el tiempo en este tejido. Y otro relieve ahí abajo. Y así me va quedando la campanita con textura. Miren qué bonito va quedando con textura. Muy hermoso, la verdad es que sí, me gustó mucho esta técnica. Ahora, 2 puntos de separación. 1 y 2. Y otro punto alargado o relieve abajo. 1, un punto normal, otro punto normal, bueno, un punto,
tomando 2 hebras siempre todo el tiempo y 2, ¿cierto? Las 2 hebras todo el tiempo, el relieve abajo, y nos vamos acercando cada vez más al final de esta vuelta número 3 de relieve. Son solamente 3, pero ustedes pueden hacer más, pero yo la he hecho solamente de 3 vueltas el relieve y abajo el relieve, 2 puntos de separación, el relieve, no se le olvide eso, no se les olvide, un punto, 2 puntos y el relieve. Bueno, todavía me falta para terminar el relieve, 2 puntos de separación, 1, tomando toda la cadenita completa, 1, o las 2 pestañas completas, más bien, 1, 2, y otro relieve abajo, ahí, pero abajo, ¿cierto? En ese mismo punto, pero abajo, recuérdenlo, no lo pueden olvidar, 2 puntos de separación, 1, 2. Miren, niños, cómo me va quedando. Ahora sí hemos terminado la vuelta número 3 de relieve. Ahora ya hemos terminado. Simplemente hacemos 2 vueltas más. 3, miren, ahí están los 3 relieves, los estoy señalando. 2 vueltas más. Voy a dar lisas completamente para terminar la campanita. Entonces empiezo con un punto normal, otro punto normal y así sucesivamente, 2, 3 puntos normales. Voy a dar 2 vueltas tejiendo con la puntada normal, 2 vueltas más. Recuerden, ya tengo los relieves, miren cómo queda de bonito. Entonces sigo dando 2 vueltas lisas totalmente. Recuerden que estamos agarrando la pestañita completa, la cadena completa. Bien, chicos, miren, ya hice las 2 vueltas lisas totalmente, las hice. Ahora miren, voy a cerrar el tejido, enlazo, vuelvo y enlazo. Estoy cerrando ya el tejido porque voy a rematar, entonces corto esta hebra, dejo un tramo no muy corto pero tampoco muy largo, ya es para poder anudar. ¿Y qué voy a hacer? Miren, niños, voy a bajar, tomo mi borla, voy a bajar la campanita o el forro, lo voy a bajar, miren, ahí lo señalo, lo bajo y meto la borla dentro de la campanita y simplemente voy a anudar. Miren, tomo el alma, la jalo un poco, el alma, lo que llevaba por dentro ese hilo, miren, lo jalo, miren, lo jalo. Ahí me disculpan por el movimiento de la cámara, involuntariamente. Jalo fuertemente, bastante fuerte, para que me quede bien ajustadita al cuerpo, y voy a proceder simplemente a anudarlo con este hilo que era con el que venía trabajando, tejiendo más bien. Miren, entonces así me va quedando ajustadita, acomodo muy bien para que me quede bien ajustada a la borla. Nuevamente muevo la cámara, ajusto, aprieto, tomo mi hilo con el que venía tejiendo y los amarro entre ellos mismos para que quede sujeto y no se me vaya a desarmar bueno, ahí ya me quedó bien sujeto, no pasa nada, no se preocupen que no se desva. Miren, nuevamente jalo, tomo los 2 hilos, ajusto perfectamente, doy 1, 2 vueltas y aprieto, ¿cierto? Con mucho cuidado, acá se me metió un hilito, lo acomodo nuevamente. Y si yo quiero doy otro amarre, voy a dar, envuelvo, miren, envuelvo, ¿cierto? Envuelvo la borla y le doy un giro pues y doy 2 amarres, 1 y 2. Aprieto muy fuerte, es muy importante que quede bien, mire cómo queda de bien elaborado esta bella decoración. Ajusto, aprieto. Nuevamente otro amarre doble
1 y 2. Y así me queda la primer campanita de mi borla. Miren, así me queda muy perfecto. Tengo que hacer otra más para la decoración. Tengo que hacer otra más. La voy a hacer. Así me queda, miren. Entonces, bien, niños, aquí empecé nuevamente otra. Hice, recuerden, un anillo en 3 dedos. Me envolví el dedo con el hilo en 3 dedos y hago 12 puntos como lo hicimos en la primera campanita. Lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a repetir. Metemos, ¿cierto? Ponemos, muy importante que esto quede bastante amplio para poder pasar la borla previamente hecha. La pasamos, miren, inmediatamente la pasamos. Ok, traigo este tejido como para acomodarme para estar más cómodo al momento de trabajar. Entonces, niños, miren, voy a hacer ahora, ajustar un poquito. Miren, ya ingresé la borla, ajusto mi anillo mágico, 12 puntos, hice como en la primera que acabo de hacer. Entonces voy a hacer 12 puntos, ajusto mi anillo mágico, lo ajusto, tiro de esta hebra corta lo más que pueda, tiro de esa hebra corta, la ajusto bien al tejido. Entonces ahora yo voy a proceder a ajustar mucho más al cuerpo o al tamaño del cordoncito. Miren, me debe quedar bien ajustadito. Ajusto muy bien. Ahora voy a proceder a tejer. Miren, ya está listo, ajustadito. Me gusta porque esta técnica me gusta porque queda bien elaborado el forro, la campana. Yo lo había enseñado a hacer en un directo, pero pues no quedó muy claro, entonces por eso lo estoy haciendo bien, niños. Entonces, como pueden ver, ya tengo... Ahora voy a irme al primer punto, tomo toda la cadena completa, traigo la hebra y sin cerrar voy a ingresar el alma, 2 hebras de hilo y miren, la puse encima, cierro el punto, miren la cadena, el extremo donde quedó, cierro el punto, lo remato y voy a dar otra puntada, lo mismo que acabamos de hacer, 2 puntadas en cada una de los puntos disponibles. O sea que si empezamos con 12 vamos a terminar con 24 puntos en esta segunda vuelta. 2, miren, 2, me voy al siguiente punto. 1, 2. Y entonces voy dando 2 puntadas. En cada uno de los puntos disponibles voy a dar 2 puntadas. No tiene ninguna complicación, simplemente vamos a seguir dando 2 puntadas para dar aumentos. Estamos haciendo aumentos en esta segunda vuelta. 2 aumentos en cada punto. Recuerden, 2 aumentos. Acomodo, miren, así. Llevo unas hebras de alma, 2. Y la colita del centro también la debo ir arrastrando para que no me quede por ahí en el aire. Entonces recuerden, voy dando 2 puntaditas con paciencia. Voy formando mi otra campana. Cierto, niños, entonces acá acomodo mi tejido, estoy desenredando un poco. Miren, niños, ya he avanzado un poquito más. Lo mismo que hicimos con la primera campanita, lo estamos haciendo 3 vueltas de relieve. Primero empezamos con 4 vueltas lisas, ¿cierto? Después 3 vueltas de relieve. En esta estoy haciendo las vueltas de relieve, que son 3. Y después voy a terminar con 2 vueltas lisas.
Estoy dando la vuelta de relieve, 2 puntos de separación. Y ahora sí voy a empezar a dar las vueltas lisas. Ya hice los relieves que necesitaba. Entonces estoy dando las vueltas lisas. Miren, ahí están los 3 relieves, las 3 vueltas de relieve. Simplemente sigo dando 2 vueltas lisas más, recuerden, 2 vueltas lisas. Sigo dando las 2 vueltas y ya estamos finalizando prácticamente esta otra campanita. Estoy dando punto por punto, no hay ningún cambio. Es lo mismo que hicimos con la primera, lo mismo. Tenemos que replicarlo igualito para que me queden del mismo tamaño y me queden bien elaboradas estas bellas campanas. Entonces yo sigo avanzando. Miren, reviso cómo me va quedando la textura. Ya hice las 3 vueltas lisas, las 3 vueltas de relieve y sigo dando las vueltas lisas. Sigo dando las vueltas lisitas. Las vueltas, ahí me disculpan por el sonido del fondo, una moto. Entonces estoy replicando exactamente lo que hice con la primera campanita. Es lo mismo. 2 vueltas lisas después del relieve. Ya están las 2 vueltas lisas, como pueden darse cuenta. Voy a cortar este hilo con el que venía trabajando, ¿cierto? Ahí está lista mi campanita, como pueden darse cuenta. Voy a tomar mi borla y simplemente voy a pasar voy a jalar, miren, jalo mi borla, mi cordón, mi borla y la meto dentro de la campanita. Y ahí está mi segunda campanita hecha con relieve, como pueden darse cuenta. Voy a tirar este cordón de esta alma, de estas dos almas, de estas 2 hebras que son el alma del tejido. Jalo bastante fuerte. Y voy ahora, ajusto, peino mis hebras, acomodo bien, bastante bien. Acomodo bastante bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomo este hilo con el que venía tejiendo, trabajando. Y voy a el alma, miren, jalo el alma para que se me ajuste bastante bien al cuerpo. Le voy a dar una vueltica, ¿cierto? Una vuelta por detrás y la traigo, miren. Y entonces, entre el alma, miren, el alma que tengo ahí, el alma y el hilo con el que venía trabajando, voy a amarrarlos entre ellas mismas. Entre esos mismos hilos, miren, ahí lo voy a amarrar, doble nudo, recuerden. Este lo dejé muy largo, pero no pasa nada, mejor que quede largo y no corto. Por si necesito apretar mucho más. 1, 2 vueltas. 2 vuelticas, miren, ajusto. Ajusto muy bien. Aprieto demasiado para que me quede, eso nunca se me vaya a soltar. Hago otro amarre. Otro amarre doble. Aprieto muy bien este. Y hago otro amarre doble, miren. 1 y 2. ¿Cierto? Paso el hilo 2 veces. Aprieto nuevamente. Y ya tengo terminada totalmente mi campanita. Simplemente ahora voy a pulirlas con mi tijera. Estos flecos los voy a acomodar, miren. Pongo de esta manera. Tomo mi tijera. Y simplemente voy puliendo. Y hemos terminado. Miren cómo quedan de hermosas estas campanas con relieve. Ok. Miren, estoy ajustando, acomodando todos mis hilos. Corto